Julián Herrera, un ingeniero de 32 años en una maquiladora de estructuras metálicas en Guadalupe, Nuevo León, nunca imaginó que su vida tranquila y predecible en la calurosa periferia de Monterrey se convertiría en un torbellino de pasiones del que no podría esconderse en ningún rincón del mundo. Guadalupe, con sus casas de interés social de colores pastel, sus calles polvorientas y el lecho casi siempre seco del río Santa Catarina, era su hogar. Nació aquí, hijo de un chofer de la Ruta 228 y una cajera de la tienda de abarrotes. Estudió en la secundaria técnica número 51, se graduó del tecnológico y entró a trabajar en la misma planta donde su padre alguna vez había sido soldador. A Julián le gustaba la rutina. El café de olla por la mañana, el silbato de la fábrica a las 6 en punto, la carne asada de los sábados con sus amigos en el patio trasero. Hacía 4 años se había casado con Valeria, su primer amor desde los bailes de la preparatoria. Su vida corría sobre rieles. Una casita acogedora con paredes pintadas de color durazno. Tardes viendo series en un sofá desgastado. Fines de semana con los compadres o salidas a los tacos de la avenida Eloy Cavazos. Valeria, una gerente de 30 años en una constructora, era el alma de su pequeña familia. Su cabello castaño, siempre recogido en un chongo descuidado, y su costumbre de tararear cumbias mientras picaba la salsa, hacían que la casa se sintiera cálida. Pero el trabajo la consumía. Reportes interminables, juntas con clientes, viajes a Saltillo o a la Ciudad de México. A menudo llegaba tarde, y a veces se quedaba en la oficina para terminar alguna presentación. Julián no se oponía. Le gustaba que su vida fuera estable y Valeria, a pesar del cansancio, siempre encontraba un momento para abrazarlo antes de dormir. Él soñaba con tener hijos, pero Valeria siempre bromeaba: en cuanto liquidemos el crédito del Infonavit, lo pensamos. Todo cambió en marzo de 2025 cuando su suegra, Carmen, se mudó con ellos después de un divorcio escandaloso. Ricardo, su exesposo, el director de la secundaria donde estudió Valeria, se fue con una maestra de biología mucho más joven, dejando a Carmen en el viejo departamento de la colonia Linda Vista. El divorcio se convirtió en el chisme principal de la zona. En el mercado, en la estética, en el área de fumadores de la fábrica, todos comentaban cómo Ricardo había cambiado a Carmen por una jovencita. Carmen, orgullosa e independiente, no podía quedarse en un lugar impregnado de recuerdos y le pidió a su hija si podía vivir con ellos un tiempo. Valeria, aunque refunfuñó diciendo que su casa de 2 recámaras ya era pequeña, aceptó. En las familias de aquí no se abandona a nadie, incluso si la suegra a veces se mete en cómo preparas el arroz o te mueve los muebles del lugar. Carmen tenía 45 años, pero se veía al menos 10 años más joven. Era una mujer bien conservada, con un corte de cabello moderno y elegante, y siempre vestía con blusas ajustadas o pantalones de mezclilla que resaltaban su figura. Sus ojos oscuros y vivaces, un maquillaje ligero y su manera de moverse con una dignidad innata atraían las miradas. En el mercado, a donde iba por tomates frescos y cilantro, los vendedores le hablaban con más entusiasmo, y los hombres se giraban para verla, olvidando lo que estaban haciendo. Carmen sabía ser encantadora, pero nunca vulgar. Su sonrisa era contenida, su voz suave, con una ligera ronquera que hacía que la gente la escuchara atentamente. Julián notaba cómo la miraban, pero nunca pensó que él mismo se encontraría entre esos hombres. Al principio se comportó como el yerno ejemplar. Le ayudó a cargar las cajas con sus libros y su vajilla, arregló una fuga en el lavabo, contaba chistes durante la cena. Cuando Carmen preparaba su famoso asado de puerco, era cortés, le agradecía la ayuda, pero mantenía una distancia, como subrayando que solo eran familia política. Sin embargo, Julián comenzó a notar pequeños detalles. La forma en que ella se acomodaba el cabello cuando él estaba cerca, como sus dedos se demoraban en el borde de su taza de café, como su mirada a veces lo atrapaba cuando él estaba arreglando la televisión o leyendo las noticias en su celular. Esos momentos lo confundían, pero él apartaba esos pensamientos, culpando al cansancio del turno en la fábrica o a su propia imaginación. Su primer encuentro significativo ocurrió una noche de marzo, cuando Valeria se había quedado hasta tarde en la oficina. Afuera el viento del norte azotaba las ventanas, haciendo crujir las ramas secas de los árboles, y en la casa olía a humedad y a la sopa de fideos que habían cenado. Julián estaba sentado en la cocina, terminando una cerveza fría que había comprado en el depósito de la esquina. Carmen entró en un ligero camisón de seda azul, claramente sin esperarlo allí.
Se detuvo por un instante pero luego sonrió. ¿No puedes dormir, Julián? Su voz era cálida, casi íntima, y algo dentro de él se estremeció. No solo descansando un poco, respondió, tratando de no mirar su silueta, apenas iluminada por la tenue luz del foco. Abrió el refrigerador, se inclinó para sacar un yogur, y Julián se sorprendió a sí mismo sin poder apartar la vista. Inmediatamente desvió la mirada, enojado consigo mismo, pero su corazón latía más rápido. «¿Sabes, quería decirte algo», dijo ella de repente cerrando el refrigerador y mirándolo a los ojos. «Eres un buen hombre, Julián. Valeria tuvo suerte contigo». Sus palabras sonaron demasiado personales, casi una provocación. «Gracias», murmuró él, sintiendo la garganta seca. Ella se quedó un segundo más, como esperando una respuesta, y luego se fue, dejando un ligero aroma a perfume floral con un toque de vainilla. Julián se quedó sentado, sintiendo como algo peligroso y prohibido comenzaba a arder en su interior. Se terminó la cerveza, pero ya no le supo a nada. Sus pensamientos estaban enredados, y su conciencia le susurraba que estaba al borde de un precipicio. Desde esa noche su relación cambió. Sus miradas se cruzaban con más frecuencia en el desayuno, mientras Valeria corría por el apartamento, arreglándose para ir a trabajar. Se rozaban en el pasillo, donde el espacio reducido los obligaba a un contacto casi inevitable. Durante la cena, Carmen le hacía preguntas inocentes sobre la fábrica, pero sus ojos decían otra cosa. Comenzó a enviarle mensajes al celular, a veces le pedía ayuda con un estante, otras le mandaba un meme divertido de gatos, añadiendo un emoji que guiñaba el ojo. Julián respondía con monosílabos. Ok, qué chistoso, pero cada vez sentía cómo se le aceleraba el pulso. Notaba cómo se reía de sus bromas, cómo su mano rozaba la suya accidentalmente cuando lavaban los platos juntos después de cenar. Esos momentos eran como chispas, listas para encender un incendio. Julián se odiaba a sí mismo por esos pensamientos. Amaba a Valeria, su sonrisa, su costumbre de quedarse dormida con la cabeza en su hombro. Pero Carmen era diferente, misteriosa, segura de sí misma, con una experiencia que se sentía en cada uno de sus movimientos. No era simplemente su suegra, era una mujer que lo hacía sentir vivo, deseado. Empezó a fijarse en cómo se vestía. A veces un vestido ligero, otras unos jeans ajustados, o una mascada de seda atada descuidadamente al cuello. Cada vez que la veía, luchaba consigo mismo, pero siempre perdía. Los amigos de Julián, con quienes a veces se juntaba en el patio a tomar unas cervezas, comenzaron a bromear. «Oye, tu suegra está con todo», comentó Mateo, su compañero de la fábrica, mientras servía Tecate en vasos de plástico. «¿No le echas un ojo?» Julián lo negaba, pero las bromas le daban justo donde le dolía. Mateo, un tipo robusto con un tatuaje de un águila en el hombro, era su mejor amigo desde la infancia. Pero ni siquiera él sabía lo que estaba pasando en la cabeza de Julián. En el trabajo Julián se volvió distraído. Olvidaba los planos, confundía las órdenes de producción, y el supervisor del taller, un hombre severo al que todos llamaban Don Chui, le gritó un día a Herrera. «¿En qué andas pensando? ¿Te pegó el amor o qué?» Todos se rieron, y Julián sintió que la cara le ardía. Valeria también comenzó a notar los cambios. «Andas muy callado», le dijo una noche mientras cenaban picadillo. Su voz sonaba cansada, pero con un matiz de preocupación. «Es el trabajo, me tiene harto», mintió Julián, evitando su mirada. Valeria asintió, pero su amiga Isabel, que había pasado a tomar un café, fue más insistente. «Julián, ¿estás bien?», le preguntó mientras Valeria lavaba los platos. «Dice Vale que no eres el mismo». Isabel, con su cabello teñido de rojo brillante y su costumbre de decir las cosas sin rodeos, siempre parecía ver a través de la gente. Julián se encogió de hombros. Todo bien, pero sentía que estaba mintiendo. Carmen también sentía la tensión. Se volvió más cautelosa, miraba menos a Julián cuando Valeria estaba presente, bromeaba menos en la cena. Pero en sus movimientos, en su voz, todavía se sentía esa chispa. Un día de mayo, cuando Valeria se fue de fin de semana a visitar a una amiga en Saltillo, Julián estaba arreglando un enchufe en la habitación de Carmen. El calor era insoportable y Carmen, vestida con una camiseta sin mangas y unos shorts cortos, estaba organizando cajas de libros. Llevaba el cabello recogido en una coleta alta,
y unas gotas de sudor brillaban en su frente. ¿Te puedo preguntar algo? Su voz era baja, pero cargada de provocación. Julián levantó la vista de los cables. Claro. Ella estaba sentada en el borde de la cama, mirándolo con una ligera sonrisa. ¿Alguna vez has pensado en mí? No como tu suegra, sino de otra manera. Esas palabras lo golpearon como un rayo. Julián se quedó helado, sintiendo como la sangre se le subía a la cara. ¿A qué te refieres?, logró decir, aunque lo había entendido todo. Ella se encogió de hombros, pero sus ojos brillaban. Solo curiosidad. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Valeria había regresado antes. Ambos se apartaron bruscamente, pero la chispa ya se había encendido. Después de eso, Julián trató de evitar a Carmen. Tomaba turnos extra en la fábrica, se quedaba hasta tarde con Mateo en su taller, pero el apartamento era pequeño y la presencia de ella estaba en todas partes. Sentía su mirada cuando veía el fútbol, escuchaba sus pasos al otro lado de la pared, olía su perfume en el pasillo. Valeria, como si el destino se burlara, se quedaba cada vez más seguido en el trabajo, y a veces pasaba la noche en la oficina para terminar sus reportes. Una de esas noches en septiembre, cuando el viento del otoño soplaba afuera y las luces de la calle parpadeaban en la oscuridad, Julián salió al patio a fumar un cigarro. Guadalupe dormía, y solo el ruido ocasional de un coche rompía el silencio. Carmen estaba allí con una bata de seda delgada, apenas anudada, y una copa de vino tinto en la mano. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó, dándose la vuelta. Su cabello se movía con el viento y bajo la luz del poste no parecía una suegra, sino una mujer llena de vida y misterios. No, respondió él, tragando saliva. Ella tomó un sorbo y luego lo miró. Julián, ¿hasta cuándo vamos a fingir que no pasa nada? Dio un paso hacia él, dejó la copa en una mesita. Solo unos centímetros los separaban. Esto no está bien, susurró él, pero su voz temblaba. Entonces dime que no, respondió ella. Sus ojos ardían. Él cerró los ojos, tratando de reunir su voluntad, pero sintió el aliento de ella en su mejilla, sus dedos deslizándose por su brazo. No dijo que no. Al segundo siguiente sus brazos la rodearon, sus labios encontraron los de ella, y el mundo a su alrededor desapareció. El patio, el viento frío, las luces lejanas. Todo se disolvió en su pasión. Regresaron a la casa, y la noche se convirtió en su refugio, donde no había culpa ni reglas. Después de esa noche las barreras se derrumbaron. Robaban momentos cuando Valeria estaba en el trabajo. Encuentros rápidos en el baño, minutos robados en el pequeño cuarto de lavado, miradas ardientes durante la cena. Julián se sentía un traidor, pero la pasión ahogaba su conciencia. Carmen era diferente, atrevida, experimentada, sabía cómo encender el fuego en él. Con una sola mirada, podía hacerle olvidar todo. Intentaban ser cuidadosos. Verificaban que la puerta estuviera cerrada, susurraban para no despertar a los vecinos a través de las delgadas paredes. Pero cada vez que volvía a estar con Valeria, Julián sentía como la culpa lo devoraba por dentro. Veía su rostro cansado, escuchaba su risa cuando veían una comedia, y se odiaba a sí mismo por la mentira. Un día de octubre, Valeria se fue a un viaje de negocios a la Ciudad de México por una semana. Julián y Carmen no pudieron contenerse. No salieron del apartamento, disolviéndose el uno en el otro. Carmen sabía cómo llevarlo al límite. Sus caricias, sus susurros, su audacia lo volvían loco. Bebían vino, se reían, olvidándose de la realidad. Pero cada vez que se dormía a su lado, Julián soñaba con Valeria, con su sonrisa y su mirada llena de confianza. Por la mañana, se miraba en el espejo y no se reconocía. ¿Quién era ese hombre que estaba destruyendo a su familia? Valeria regresó, y la realidad los golpeó como una lluvia fría. Ella empezó a notar los cambios. «Estás diferente», le dijo una noche abrazándolo. Su voz estaba llena de ansiedad. «Es el trabajo», mintió él, besándola en la frente. Pero por dentro, todo se le encogía. Carmen también cambió. Sus miradas se volvieron más cautelosas, pero la pasión no disminuía. Eran como dos imanes incapaces de romper la atracción. Los vecinos comenzaron a murmurar.
Doña Elvira, la del primer piso, cuando veía a Carmen, le lanzaba miradas de reojo. E Isabel, la amiga de Valeria, le preguntó un día: «Julián, ¿todo está bien con ustedes?» Valeria dice que andas muy callado. Él lo negaba, pero sentía que la verdad estaba a punto de salir a la luz. El clímax llegó en una fría noche de noviembre. Se suponía que Valeria se quedaría hasta la madrugada en la oficina, y Julián y Carmen no pudieron resistir. Estaban en la habitación de ella. Sus cuerpos se unieron en un solo impulso cuando la puerta se abrió de golpe. «¿Qué está pasando aquí?» La voz de Valeria fue como el estallido de un trueno. Julián saltó, tratando de cubrirse con la sábana. Carmen se quedó paralizada, sus ojos llenos de horror. Valeria estaba de pie en la puerta apretando su celular, y su rostro estaba desfigurado por el dolor y la ira. «Con mi propia madre». Su voz se quebró. Dio un paso adelante y le dio una bofetada a Julián tan fuerte que lo hizo tambalearse. «En nuestra casa». Volteando hacia Carmen, gritó: «Tú ya no eres mi madre». «¿Cómo pudiste?» Carmen intentó decir algo, pero Valeria la interrumpió. «Cállate. Los odio a los dos». Salió corriendo del apartamento cerrando la puerta de un portazo. Julián corrió tras ella, pero desapareció en la oscuridad, dejando solo el eco de sus pasos. Carmen se sentó en la cama, cubriéndose el rostro con las manos. «Es el fin», susurró, y su voz estaba vacía como el viento de otoño. Julián guardó silencio, sintiendo como su vida se desmoronaba. Al día siguiente Valeria regresó para recoger sus cosas. No miró a Julián, no habló con Carmen. «Voy a pedir el divorcio», dijo mirando al suelo. «Y no intenten buscarme». Se fue a vivir con una prima a Querétaro, cortando todo contacto. Guadalupe bullía con los chismes. Alguien vio a Valeria llorando en la central de autobuses, otros susurraban que Carmen le había robado el marido a su hija. Doña Elvira, al encontrar a Julián en la entrada, resopló: «¡Qué vergüenza, Herrera!». Julián no dijo nada, pero sus palabras le quemaron como hierro al rojo vivo. Se quedó en el apartamento vacío, ahogando su culpa en cerveza y tequila barato. Dejó de afeitarse, faltaba a sus turnos en la fábrica, evitaba a sus amigos. Mateo intentó sacarlo a tomar algo, pero Julián se negaba: «No estoy de humor». Carmen se encerró en sí misma, casi no salía de su habitación. Sus raras conversaciones estaban llenas de incomodidad. «¿Necesitas algo?», preguntaba él, mirando al suelo. No respondía ella, y el silencio se apoderaba del espacio entre ellos. Pero Julián no podía irse. Algo lo mantenía a su lado como un hilo invisible. Una mañana a principios de diciembre, Carmen lo llamó a la cocina. Sobre la mesa había una taza de té frío, y afuera caía una ligera llovizna, cubriendo Guadalupe con un velo gris. «Estoy embarazada», dijo sin levantar la vista. Julián se quedó petrificado. «¿Estás segura?», preguntó, aunque la respuesta era obvia. Ella asintió mostrándole una prueba con 2 líneas. «Valeria no puede saberlo», susurró él. «Esto la mataría», asintió Carmen. Se quedaron sentados en silencio, mientras las gotas de lluvia golpeaban la ventana. «¿Qué vas a hacer?», preguntó él. Ella se encogió de hombros. «Tengo 45 años, Julián. Pensé que esto era imposible, pero siento que es una vida». Su voz tembló y por primera vez, él no vio en ella a la mujer fatal, sino a una persona llena de miedo y esperanza. Los meses siguientes fueron difíciles. Carmen ocultaba su embarazo, usando suéteres holgados y evitando a los vecinos. Doña Elvira, curiosa como una urraca, intentaba averiguar por qué Carmen había dejado de ir al mercado, pero ella la evadía: asuntos personales. Julián intentó reconstruir su vida. Volvió a la fábrica, dejó de beber, pero por dentro era un caos. Había perdido a su esposa, destruido a su familia, y ahora iba a ser padre del hijo de la mujer a la que una vez llamó suegra. En la fábrica lo evitaban. Don Chuy refunfuñaba que Julián no estaba concentrado, y los más jóvenes cuchicheaban a sus espaldas. Mateo, el único que no le dio la espalda, le dijo un día: «Échale ganas, compadre. La vida no se acaba». Julián y Carmen apenas hablaban, pero su silencio era más elocuente que las palabras.
A veces él captaba su mirada, cansada pero cálida, y sentía que no podía abandonarla. Empezó a ayudarla, le compraba el mandado, la llevaba al doctor a Monterrey, arregló el viejo sofá para que estuviera más cómoda. Carmen, a pesar de las náuseas y el miedo, trataba de mantenerse fuerte. Preparaba la cena, limpiaba la casa, pero sus ojos delataban su dolor. Extrañaba a Valeria, pero no se atrevía a escribirle. En la primavera, cuando el polvo del invierno dio paso al calor y las primeras flores silvestres brotaron en los baldíos, alguien llamó a la puerta. Era Valeria, más delgada, con ojeras oscuras bajo los ojos. Su abrigo estaba mojado por la lluvia, y en sus manos llevaba una vieja mochila. «Necesitamos hablar», dijo. Su voz era fría, pero temblaba. Julián la dejó pasar, sintiendo el corazón martillearle en el pecho. Carmen salió de su habitación y palideció. Valeria miró a su madre, y luego a su vientre ligeramente abultado. «¿Estás embarazada?», exhaló. El silencio se cernió sobre ellos como un cuchillo. Valeria miró a Julián, y él no pudo mentir. «Sí», respondió Carmen en voz baja. Valeria retrocedió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dios mío, no puedo. Son unos traidores». Se dio la vuelta y se fue, dejando un vacío a su paso. El verano trajo un calor sofocante y nuevas pruebas. Carmen luchaba contra las náuseas, el juicio de los vecinos y sus propios miedos. Doña Elvira, al encontrarla en la entrada, le espetó: «Carmen, ¿qué estás haciendo? Traicionaste a tu propia hija». Carmen no dijo nada, pero en casa lloró hundiendo la cara en la almohada. Julián, al ver su dolor, la abrazó por primera vez desde aquella noche. «Vamos a salir de esta», dijo, aunque él mismo no estaba seguro. Ella lo miró y en sus ojos brilló una chispa de gratitud. El parto fue difícil. En julio, en una sofocante sala de hospital, Julián sostuvo la mano de Carmen mientras ella gritaba, dando a luz a su hija. Cuando le entregaron a la bebé, él lloró. Tenía sus mismos ojos cafés y unos dedos diminutos que se aferraban a su mano. La llamaron Lucía. En ese momento comprendió que por ella estaba dispuesto a todo. Pasaron 2 años. Julián estaba sentado en una banca del parque. Sostenía a Lucía en sus brazos, ella se reía, tratando de alcanzar sus lentes, y él la miraba sintiendo que todo había valido la pena. Después de aquella noche en que Valeria se fue, su vida con Carmen había estado llena de dolor. Los vecinos susurraban, los amigos se alejaron, y sus compañeros de trabajo lo miraban de reojo. Pero el nacimiento de Lucía lo cambió todo. Carmen se suavizó, se volvió más tierna, empezó a sonreír. Le cantaba canciones de cuna a Lucía, le enseñaba sus primeras palabras y Julián, al llegar del trabajo, tomaba a su hija en brazos y se olvidaba del cansancio. Se acercaron de nuevo lentamente superando la culpa y el miedo. Un año después, en una tranquila tarde de otoño, Julián le propuso matrimonio a Carmen. Estaban sentados en la cocina, Lucía dormía en su cuna, y afuera llovía. ¿Estás seguro?, preguntó ella apretando su mano. Seguro, respondió él. Y esta vez, sabía que decía la verdad. Se casaron discretamente en el registro civil, sin invitados. Solo Mateo, que finalmente había perdonado a Julián, apareció con una botella de sidra y dijo: «Vivan felices, compadre, por la niña». Pasaron otros 3 años. Lucía tenía 5 años y ya iba al kinder. Julián se había convertido en jefe de turno en la fábrica, y Carmen abrió una pequeña tienda de artesanías donde vendía juguetes de tela y gorros tejidos. La gente de Guadalupe se acostumbró a su historia, y los chismes se apagaron. Lucía crecía alegre, con los ojos cafés de su padre y la sonrisa de su madre. Le encantaba correr tras las palomas en la plaza y Carmen, riendo, la atrapaba. Julián las miraba y pensaba que el amor no siempre es lo que uno espera. A veces llega de repente, destruyendo lo viejo para construir algo nuevo. En la víspera de Año Nuevo de 2030, Julián recibió un mensaje de Valeria. «Quiero ver a Lucía», escribió. El corazón se le aceleró. Le mostró el mensaje a Carmen, y ella, después de un momento de silencio, asintió. «Que venga». Valeria llegó en enero. Estaba de pie en la central de autobuses, con un largo abrigo y una mirada cansada. Lucía, agarrada de la mano de Julián, la miraba con curiosidad.
Ella es tu hermana, le dijo en voz baja. Valeria se agachó, sonrió y Lucía tímidamente le ofreció un dulce. No hablaron del pasado, pero en ese momento Julián sintió que el tiempo cura. Pasaron otros 5 años. Lucía tenía 10 y estudiaba en la misma secundaria donde Ricardo había sido director. Julián y Carmen vivían en un nuevo apartamento de 3 recámaras en las afueras, que habían sacado con un crédito. Julián era ahora gerente de producción, y Carmen había expandido su negocio vendiendo sus creaciones por Internet. Lucía soñaba con ser veterinaria y le encantaba contarle a su padre sobre los perros que veía en el vecindario. Valeria venía una vez al año, generalmente para el cumpleaños de Lucía. No había perdonado a Julián ni a Carmen, pero por su hermana, había aprendido a estar presente. Paseaban por el parque, comían helado y Lucía, riendo, los tomaba a ambos de la mano. Julián sabía que su camino había sido extraño, lleno de errores, pero los había llevado hasta aquí, a la niña que se había convertido en su mundo, y a la esperanza de que incluso las familias rotas pueden encontrar un nuevo sentido. Miraba a Lucía, a Carmen, a Valeria. A pesar de todo, no se arrepentía de nada. El amor, de la forma que fuera, les había dado la oportunidad de empezar de nuevo.